Your own personal Jesus. Your own personal Jesus. Bienvenidos al webinar Empresa Familiar organizado por el Instituto de la Empresa Familiar. Permitidme, en primer lugar, agradecer la participación de todos los que nos estáis viendo. En estos momentos, justo antes de entrar en directo, teníamos registrados 167 participantes que probablemente se aumenten en el curso de la transmisión. La sesión de hoy está focalizada y centrada en lo que consideramos desde el Instituto de la Empresa Familiar que es una gran oportunidad de financiación pensada para pequeñas y medianas empresas. Más allá de los canales habituales, alrededor del programa Next Generation, no necesariamente siendo parte del programa, sino alrededor, se están produciendo numerosas iniciativas destinadas a facilitar financiación de tipología diversa que posibilite la puesta en marcha de inversiones y proyectos empresariales de interés. Hoy vamos a centrarnos en un producto concreto, en un programa concreto, pero también vamos a hablar de nuevas opciones de financiación, de lo que se denomina financiación directa, de cómo acceder a ella, de cómo utilizarla y de qué sentido tiene salir de los cauces ordinarios de financiación para acercarse a estas nuevas alternativas, a estas nuevas opciones. Para ello tenemos hoy una presencia de máximo interés que creo que puede aportar visión, entendimiento y comprensión de este fenómeno, que no sé si llamar nuevo, pero sí que está ahí para que podamos utilizarlo. Tendremos en primer lugar al director de Pequeña y Mediana Empresa de Banco de Santander, Octavio Ramírez, que nos hará en su primera intervención una visión general del marco de financiación y, en concreto, de las opciones que se presentan, como os decía, con un carácter, digamos, novedoso. En segundo lugar, contaremos con la intervención de Alberto Sánchez Navalpotro. Alberto es el consejero delegado de Innovis. Innovis es una agencia de rating autorizada por la ESMA, una de las 27 que existen en Europa y la única que está específicamente focalizada en aportar, en conceder rating a las pequeñas y medianas empresas. Alberto nos explicará a qué responde la idea del rating, cómo el rating facilita o permite o se encaja con el acceso a estas líneas de financiación. Y para acabar, contaremos con la intervención de Julián Mateos Aparicio. Julián Mateos Aparicio es el responsable de empresas de Sepides. Sepides tiene, entre otras tareas, asignada la función de gestionar un fondo nuevo, del que nos hablará con detalle, que viene a sustituir de alguna manera el antiguo fondo llamado Reindus, el fondo de reindustrialización. Julián nos podrá contar las características de este fondo dotado con 600 millones anuales, pero que se renuevan a lo largo de 20 años y que, por lo tanto, pueden ser en sus diversas modalidades préstamos directos, préstamos participativos o incluso participaciones en concepto de capital, un instrumento diferente destinado a que las empresas de tamaño mediano y pequeño puedan acometer proyectos relevantes de inversión y de proyección a futuro. Sin más introducción, le cedo la palabra a Octavio, que nos hará una presentación de este mundo de la financiación alternativa y, en particular, de cómo puede contribuir y cómo encaja en los demás mecanismos de financiación de las empresas. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a la empresa familiar por invitarnos y por invitarme a estar esta tarde aquí. La verdad es que la relación del banco con el Instituto de la Empresa Familiar y con los asociados y las asociaciones viene ya de mucho tiempo y, por tanto, pues estoy encantado de poder estar aquí con vosotros. Yo, en esta primera presentación, pues quería hablar un poco del contexto que vemos la financiación bancaria, en qué posición estamos, tanto de la financiación más tradicional como de algún otro mecanismos. En primer lugar, ¿dónde estamos? No sé si, creo que iba a haber algunas, ahí está. En primer lugar, quiero hablar del contexto, el contexto donde estamos, porque evidentemente no es
no es diferente la situación que estamos ahora que la que veníamos o la que estaremos. Evidentemente, esto es una crisis global. Estamos en una crisis que no es de origen económico, es de origen sanitario y, por tanto, en la medida que salgamos de la crisis sanitaria, derivará a la crisis económica. Evidentemente, se ha devengado en una crisis económica. A diferencia de la crisis de 2008, y que es una crisis financiera, o la crisis de 2010 con la crisis de deuda, la banca fuimos gran parte del problema en esa crisis y probablemente ahondamos en todos los problemas que se generaron desde el punto de vista de liquidez y desde el punto de vista de financiación, y ahora entendemos que somos parte de la solución. Es decir, gran parte de la solución está en cómo las entidades financieras, cómo la financiación puede fluir directamente a la economía. Por tanto, lo importante es regresar lo antes posible al desarrollo empresarial y, por supuesto, dar los mecanismos, en primer lugar, de embalsamiento de la deuda financiera y posteriormente del crecimiento. La verdad es que, como podéis ver, la evolución del PIB pues es una evolución sin precedentes. Las caídas de las ventas de todas vuestras compañías de media han caído, según las liquidaciones de la agencia tributaria, más de un 25%, en el caso medio, pero hay evidentemente empresas que han sufrido más que otras. Esto no es una crisis que ha afectado por igual a todos. No es una crisis además mundial, con lo cual no tiene un componente local. Y lo que se ha producido en el mercado de deuda es que el mercado de deuda que se había producido, el mercado de deuda empresarial, que se había producido un desapalancamiento desde los picos desde 2008, en los últimos meses, bueno, desde del proceso del periodo COVID, ha empezado a subir, ¿vale? Especialmente en la primera parte o el segundo trimestre del año pasado. Esto ha ido, evidentemente, muy acompañado con todo el proceso de acompañamiento, el proceso de emisión de préstamos ICO, que ha supuesto una ventaja de liquidez para las compañías. A diferencia de la crisis de 2008, ha habido noticias del punto de vista de financiación importantes. En primer lugar, por Real Decreto, todos los bancos hemos mantenido la línea de circulante de forma obligatoria a todas las compañías, y eso ha sido una buena noticia porque no tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. En segundo lugar, se ha dotado de liquidez a través de programas, y en tercer lugar estamos en procesos de financiación como ahora contaremos. Y evidentemente esto ha supuesto también que la relación con los clientes es una relación distinta. La distancia social no tiene nada que ver con la cercanía, y todos los mecanismos a través de videoconferencias como esta misma u otras pues nos ha supuesto, la verdad, que estar muy cerca de la empresa, de la sociedad y de las entidades financieras. ¿Cómo va a evolucionar o hacia qué mecanismos creemos que va a seguir evolucionando la deuda? Pues en primer lugar, seguiremos con los mecanismos tradicionales, evidentemente, que no voy a profundizar porque es de todos conocidos. Probablemente lo más importante ahora es dotar de liquidez. En segundo lugar, tener las líneas disponibles para financiar el fondo de maniobra, cobros, pagos, con todos los mecanismos nacionales e internacionales que conocéis, de factoring, confirming, descuentos, etcétera. Y probablemente, aunque ya están empezando ciertas empresas a hacer proyectos de inversión. Ya hay empresas que ven el futuro después de la vacuna, después de la pandemia, con perspectiva positiva, y están invirtiendo. Y otros, en cambio, lo que están es afianzando sus posiciones de liquidez para reestructurar la deuda. En cualquier caso, la financiación local o la financiación tradicional puede abarcar tanto la financiación de circulante, la financiación de inversión, como el mecanismo de financiación internacional. Lo importante es que, evidentemente, el tejido empresarial español es un tejido empresarial que está muy focalizado en este tipo de financiación, porque es un tejido empresarial de media pequeño. Evidentemente, los participantes del Instituto de la Empresa no son la referencia, porque de media son empresas de mayor tamaño, pero en cualquier caso esto está así. Y además somos un sector muy bancarizado, probablemente de los más bancarizados del mundo, con lo cual este tipo de financiación tradicional es lo más rápido, lo más evidente y lo más habitual. Lo que quiero decir es que todos los mecanismos que vamos a contar a lo largo de los próximos minutos son complementarios con esto, es decir, no son sustitutivos, sino creo que son complementarios perfectamente. En segundo lugar, ¿qué ha pasado con las ayudas públicas? Las ayudas públicas han supuesto un antes y un después en el proceso de financiación o el proceso transformacional de la financiación en España. En febrero del año pasado ya se hizo las primeras emisiones con Thomas Cook, con las primeras, que fue una línea de 400 millones, con las primeras medidas pre-COVID, y luego salió la línea de 100 billions, de 100.000 millones de ICO para dotar de liquidez.
También hubo alternativas con líneas CERSE, donde hubo una colaboración público-privada. En septiembre se amplió también esa línea también para hacer inversiones, y la realidad es que la línea de 100.000 millones y la de 40.000 hoy está consumida en 125.000 millones. Es la liquidez que ICO ha facilitado al sistema financiero. Y desde principios de este año, además, está en un proceso de extensión tanto de los periodos de carencia como de amortización de todos los préstamos dados para dotar nuevamente de liquidez, porque lo que se prevía que iba a durar 6 o 8 meses se ha alargado más con el tiempo. Y según el Real Decreto, lo que se ha publicado en el BOE este fin de semana, las líneas ICO se han prolongado hasta diciembre de este año, con lo cual esto es una novedad de hace un día, y que siguen disponible tanto el proceso de extensiones como el proceso de nueva financiación a través de estas líneas de colaboración público-privada que se han producido y que probablemente es la línea de financiación más habitual existente hoy en el mercado. Yo quería también pensar en nuevas fuentes de financiación. He hablado de las fuentes de financiación tradicionales, de lo que ha sido el acuerdo público-privado a través de ICO, a través de CERSE, y hacia dónde vamos, o hacia procesos que estamos nosotros trabajando internamente y que alguna entidad financiera o banca comercial o financiera también tiene. Nosotros estamos trabajando, también tenemos en nuestro portfolio de financiación fuentes de financiación alternativas, muy focalizadas en el direct lending o en el private equity. Tenemos dos fondos que invierten en compañías, uno que es el fondo SMART y otro que es el fondo Tres Mares, y que invierten en empresas en procesos de inversión, en procesos de expansión. El fondo SMART es un fondo que está interno dentro de los organismos de la propia entidad, del propio banco, y financia proyectos estratégicos para la compañía, donde la financiación se hace ad hoc, es decir, los cuadros de amortización, la deuda, se hace personalizados para cada compañía en función de las circunstancias. Pues si quiere comprar una compañía, si tiene un proceso de internacionalización, si quiere un proceso de secesión dentro de la empresa familiar y con acompañamientos de carencias, etc. Y luego tenemos Tres Mares, que es un proyecto que va más allá, donde el banco participa de forma mayoritaria, y tenemos dos fondos, uno que es de direct lending y otro de private equity. El de direct lending es deuda no bancaria, no es deuda bancaria del fondo SMART, si es deuda incluida en CIRBES, ¿no?, o en deuda bancaria, la otra es deuda no bancaria, y donde es 100% personalizable. ¿Y qué hacemos? Cualquier cosa que sea necesaria para la compañía. Tenemos desde deuda mezzanine a deuda subordinada, a deuda convertible, con procesos bullet o procesos de amortización en función del perfil de cada compañía. Esto tenemos ahí 1.300 millones y ya llevamos pues, más de 22 operaciones por 300 y pico millones. Y además tenemos un fondo de equity de 175 millones, donde ya tenemos 2 inversiones realizadas y otras 2 pendientes de hacer, donde el banco, a través de este fondo, invierte en capital en las compañías. Esto es un instrumento muy válido para problemas o para cuando se quiere un proceso transformacional en la compañía. Queremos crecer al extranjero, queremos comprar otra compañía, queremos hacer un proceso de desinversión, de cambio del accionarial familiar y de entrada a otras generaciones, etcétera, y la verdad que en vez de invertir a través de capital, o que haya capital externo que te condicione, pues se puede hacer a través de este tipo de alternativas. Y entramos en posiciones minoritarias también, es decir, la gran parte de las operaciones son con participación minoritaria, donde lo que nos interesa es que el gobierno o que el governance de la compañía sea buena y por tanto sea un proyecto, con lo cual son financiaciones alternativas que no son excluyentes de las financiaciones tradicionales de fondo de maniobra o de CAPEX de las compañías. Y por último, y por intentar ser breve, lo que vemos que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, que es todo el desembarco del fondo de Next Generation que vendrá a través de la Unión Europea, donde sabéis que hay un cupo de 140.000 millones, 70.000 directos y 70.000 a través de préstamos para España, que es un porcentaje muy elevado del PIB. Somos el segundo país tras Italia que va a tener más fondos, y esto requiere un proceso transformacional dentro de las compañías, dentro del sector industrial o de servicios de España, porque va muy focalizado a todo lo que es la transición ecológica, donde se va a destinar el 37%, al menos el 37% de los recursos, a todo el proceso de descarbonización, de invertir en la economía o en
la ecología neutra, en todo lo que es el proceso de transformación digital de las compañías y del desarrollo digital, y todo el proceso de reindustrialización de sectores importantes aquí como el turismo, el industrial, el automóvil, etcétera. Y siempre, desde el punto de vista de España, también con mucho foco en la cohesión social, en la resiliencia y en la población joven. ¿En qué podemos ayudar desde el punto de vista de la banca? Pues que podemos financiar el proyecto adelantando fondos o participando, apalancando el proyecto más. Podemos ayudar a ser canalizador del proyecto porque ya hemos invertido en relaciones público-privadas como el ICO, como la financiación de la PAC, de la Política Agraria Común u otros proyectos, o como impulsor nosotros invirtiendo dentro de proyectos, colaborando con la empresa privada a coinvertir en ciertos proyectos que pueden ser interesantes. En definitiva, lo que queremos decir es que, a diferencia de 2008, en estos momentos la banca y Santander como representante, pero la banca en general somos partes de la solución. En su día fuimos probablemente parte del problema y que entendemos que tenemos que tener ese compromiso y esa relación, aportando todo lo que es la financiación tradicional y nuevos mecanismos de financiación que, si queréis, luego podemos desarrollar mucho. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por tu presentación. Antes de pasar a la siguiente intervención a cargo de Alberto, me gustaría ofreceros a todos la oportunidad de someter preguntas para el debate que tendremos después. Para ello basta que salgáis del modo pantalla completa y a vuestra derecha aparecerá un formulario en el que podéis transmitir las preguntas. Las preguntas pasarán al administrador del webinar y las iremos pasando a los ponentes en el debate posterior. Ahora cedo la palabra a Alberto Sánchez Navalpotro, consejero delegado de Inbonis. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos por atendernos. Yo soy empresario desde hace 5 años, aunque tardé casi 20 en dar el salto desde los primeros días en la universidad, cuando me explicaron que una empresa era una aventura y la imagen me cautivó. Tardé, pero por fin di el salto. Mis 20 años de carrera he tenido la suerte de trabajar con cientos de empresas, principalmente empresa mediana, e invertir en algunas de ellas, en algunas decenas. Y he aprendido una cosa, es que cada uno somos únicos. Pero tenemos 2 cosas en común. La primera es una mezcla de pragmatismo y creatividad que nos permite ver oportunidades. Y la segunda es una visión de largo plazo, sobre todo en empresa familiar. Y esta visión de largo plazo creo que la sociedad necesita un poquito más de ella, ¿no? Yo fue con esta visión de largo plazo que, estudiando la transformación que comenzó con la crisis de 2008, a la que ha hecho referencia Octavio, decidimos lanzar Inbonis para acompañar esta transformación y que no se deje fuera la empresa mediana. Os voy a enseñar unas diapositivas para ir ilustrando el mensaje. Brevemente, esta transformación se muestra en la página el mix de la financiación de pymes que existe en España. Como decía Octavio, somos un país muy bancarizado, lo cual es bueno porque da estabilidad. La financiación global, la banca representa más del 98%. Cuando nos fijamos en financiación a largo, sigue la banca siendo el principal pilar de la economía, con un 85% de la financiación. Y la financiación a largo es un tema clave hoy, porque solo la financiación a largo permite realizar inversiones productivas que nos hagan ser competitivos, lo cual hoy, con un mercado globalizado, es de absoluta necesidad para la supervivencia y luego nos permitirá aumentar la rentabilidad, ¿no? Desafortunadamente, la empresa española no ha vuelto a encontrar la rentabilidad que teníamos antes de la crisis de 2008. No voy a dar números de dónde estamos porque no estamos aquí para eso, y sin embargo, al revés, yo creo que solo queda una, que es seguir con la mirada en largo plazo y seguir invirtiendo para volver a esa rentabilidad. La buena noticia con este mix de financiación es que están apareciendo nuevos instrumentos. Octavio ha comentado algunos: préstamos participativos, deuda privada, fondos de capital riesgo, que acompañan este movimiento. Hoy en España, en Europa, estamos en un mix de 20% de financiación no bancaria a largo plazo, pero si vemos países como Estados Unidos, este mix es al revés, es el 80% que es financiación no bancaria de financiación a largo plazo. Y es un poco la tendencia a la que vamos, es de 20 a 80. Yo creo que para vosotros es interesante empezar a mirar cómo en la transformación de este mercado, porque va a haber oportunidades.
Y para facilitaros el trabajo, desde Inbonis, a final de este mes, es como primicia, lanzamos un blog que se llama de20a80.com, en el que va a ser un agregador de noticias sobre todos los nuevos productos de financiación que hay en el mercado, bancarios, de fondos y otro, para que empezamos como conjunto a tener conciencia de cómo está evolucionando este mercado. ¿Quiénes somos en Inbonis? Somos una innovación en una industria altamente regulada, que es la industria de las agencias de calificación o rating. Es una industria de nicho, somos apenas 25 agencias en 27 países de Europa, pero somos considerados como riesgo sistémico, porque la calificación crediticia es el estándar que fijan los inversores institucionales, que son los que es la mano que mece la cuna de toda la liquidez que existe en el mercado. Seguro que conocéis a algunos de nuestros Goliaths, los Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Pues Inbonis somos los únicos que nos hemos centrado en ser agencia para pymes y midcaps. Lo cual pues, abre un poco el mercado, ¿no? Por precio, los Goliaths de la industria pues, solo hacían beneficiar de este instrumento tan valioso como es la calificación crediticia a algunas centenas de empresas en España, mientras que nosotros podemos abrir ese mercado al grupo de las midcaps y de la pyme mediana, que son unas 27.000, como pone en el gráfico, pero que representa el 25% del PIB. ¿Vale? O sea que esto también, vosotros sois sistémicos y eso hay que tenerlo en cuenta. El objetivo para nosotros es que tengáis igualdad de oportunidades con las grandes empresas en lo que se refiere a aprovecharse de esta tendencia de fondo, que es el cambio en la transformación de las fuentes de financiación. ¿Qué es una calificación crediticia? Bueno, pues es una opinión, en realidad. Es una opinión que tiene que seguir unos estándares, que estos estándares han sido aprobados por el regulador europeo. En nuestro caso se llama la Autoridad Europea de Mercados y Valores, es como el hermano mayor de nuestra CNMV. Pero es una opinión, no es un algoritmo, un motor que mira 4 métricas de balance y ya dice la calidad crediticia. Es una opinión emitida por un grupo de analistas experimentados. La expertise está en la banca, entonces nuestro director de rating es el antiguo director de riesgos de BBVA. Aquí no vamos a inventar cómo se analiza una empresa, pero en la forma se empieza por la realidad empresarial. Una calificación crediticia empieza por saber qué producto vende esta empresa, cómo lo vende, cuál es su modelo de negocio, qué palancas de crecimiento tiene, qué ventajas competitivas. Solo en base a esa realidad empresarial se analizan los ratios económico-financieros para ver la coherencia, fortalezas, vulnerabilidades. Y, por supuesto, en el caso de la pyme, y máxime en la empresa familiar, la gobernanza, ¿no? ¿Quién está detrás de la empresa? ¿Cómo la empresa está gestionada? ¿Cómo es la toma de decisión? Son elementos muy importantes. Por supuesto, en la calificación se tiene en cuenta el entorno económico, pero el objetivo de esto es sastrería de una empresa. Se tiene en cuenta el entorno, pero intentamos, y por supuesto lo conseguimos, no meter a todas las empresas de un sector en el mismo saco. Eso es peligroso. Todos somos únicos. Y entonces, lo que se entrega es un informe en el que se da una nota. ¿Os recordáis las notas de las agencias de rating sobre el riesgo soberano que determinan la prima? Bueno, pues es una nota, pero hay una narrativa explicativa que explica el porqué de esa nota, algo a lo que necesariamente no estamos muy acostumbrados. En resumen, la calificación es sastrería. Es sastrería, que en nuestro caso es la mejor sastrería para empresa mediana, porque hemos diseñado el proceso de calificación para empresa mediana, y es sastrería eficiente. Tiene que ser competitiva en precio para que sea democratizable, ¿no? Y sobre todo, a mí un dato que me gusta y que tengo en mi cuadro de mando como consejero delegado es el tiempo que requiere a una empresa, a un cliente que se califica con nosotros, de dedicación el calificarse con nosotros. Estamos en una métrica de 4 horas, o sea, no es como cuando nos vienen a auditar, sino aquí es un proceso eficiente que, bueno, pues si queréis luego podemos explicar más en detalle. ¿Qué ventajas le vemos estamos ya observando de tener una calificación crediticia cuando somos una empresa mediana?
Bueno, la primera ya hemos mencionado, que es el acceso a esos programas, esos programas de financiación o de inversión que están saliendo. Muchos con esta crisis empujados por sector público, con colaboración público-privada, y algunos de ellos ya empiezan a exigir como criterio de calidad crediticia una calificación de rating de una agencia homologada por la Autoridad Europea de Mercados y Valores. En España el pionero ha sido Valencia, el Instituto Valenciano de Finanzas, que ha lanzado un programa que requiere un rating de B-, aunque es de ámbito nacional. Hay programas masivos, de Francia, que son 20.000 millones de financiación a empresas que requieren una calificación de B, porque es para inversión productiva. Y bueno, sé que hay algunos programas masivos por venir. Aquí nuestro amigo Julián seguro que nos presenta uno. Espero que sigan la estela de lo que está ocurriendo. Pero más allá de este acceso táctico, estratégico a programas de financiación, lo que vemos de nuestros clientes es que hay un aprendizaje, porque es la primera vez que reciben de forma estructurada y clara e independiente el porqué, ¿no? Y les permite aprender sobre ellos mismos cómo el sistema les ve. Una agencia de rating somos parte del sistema. Entonces, de aquí estamos viendo que las empresas son capaces de identificar vulnerabilidades, trabajar sobre ellas, prepararse mejor cuando van a ver a su financiador, que es algo que es un deber, ¿no? El tener una reflexión estratégica cuando vas a ver a tu banco. Por supuesto, los bancos y cualquier financiador está encantado de recibir información estructurada, cualitativamente analizada, máxime por una agencia de calificación crediticia. De hecho, con Banco Santander colabora en Cantabria con un convenio que tenemos con la Cámara de Comercio de Cantabria para acercar la calificación crediticia a las pymes cántabras. Y luego, más allá de estas ventajas, vemos que el uso de la calificación es también para comunicar, para vehicular confianza, no solo con socios financieros, sino con clientes. Una empresa cántabra le dijimos, pues estáis muy bien, no necesitáis nada, ¿por qué os calificáis? Dice, sí, pero es que la mitad de mis clientes son del IBEX y ya nos empiezan a decir que si no somos muy pequeños como para seguir sirviendo estos pedidos. Y esto es un problema real, así que es un momento en el que las pymes medianas pues tenemos el San Benito pues, de más arriesgadas que las más grandes. Y aquí yo quiero desfacer este entuerto porque tenemos estadísticas que os voy a enseñar sobre la distribución de las empresas que hemos calificado, que han sido algo más de 100 en el último año. Pues oye, hay empresas que tienen mejor calificación, que no quiero poner nombres, pero que muchas empresas muy conocidas del IBEX. Y el distinguirse en momentos de incertidumbre de esta creencia o San Benito, que en realidad en términos estadísticos es verdad, aquí B- es la media de es el rating medio de la empresa española, si tomamos como punto de referencia las tasas de mora que hay en crédito bancario, que en diciembre del 2020 estaba en un 4,6%. Eso es B-, o sea que si no hacemos nada, somos B-. Y B- desafortunadamente es como la segunda. No estamos en segunda B, pero estamos en segunda. Si pasamos a doble B, ya estamos en división de honor. Luego ya pues está la Champions, ¿no? Pero entonces hay una acción que tenemos que hacer y responsabilizarnos cada uno de no quedarnos con que somos la media, sino que a lo mejor somos diferentes de la media porque somos únicos. Así que, oye, yo os invito a cada uno a responsabilizaros de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahora, antes de dar paso a Octavio, me gustaría recordaros que está a vuestra disposición el mecanismo para formular preguntas y que las esperamos con mucho interés. Octavio, cuando tú quieras. Muchas gracias. Julián. Ay, Julián, perdona, discúlpame. Sabía que no podía pasar un día sin equivocarme en algo. Nada, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al Instituto de la Empresa Familiar por esta oportunidad. Y también muchas gracias a Octavio y a Alberto por las presentaciones de vuestras compañías. Hoy lo que quería también presentaros brevemente, luego ya si entramos en materia con alguno de los vehículos, pero sobre todo es dar a conocer a quiénes somos en Sepides, qué somos y qué hacemos, ¿vale? Entonces, si pasáis la presentación, como veis, Sepides es el acrónimo de SEPI, Desarrollo Empresarial, ¿vale? Somos una empresa cuyo accionista 100% es SEPI y nacimos en el año 2002 en lo que es la parte empresarial con objeto pues, bueno, de dinamizar lo que es la actividad empresarial, fomentando lo que es la creación de empleo en España y
e intentando mejorar la competitividad de las empresas. La idea es siempre acometer iniciativas empresariales en las dos líneas de actuación que ahora veremos y atendiendo también o con vocación de favorecer, en este caso, la regeneración del tejido en aquellas zonas más desfavorecidas económicamente. Nuestras dos líneas de negocio, como os he dicho, por un lado es la actividad inmobiliaria, o cuyo germen fue lo que es la herencia del activo patrimonial del INI, ¿vale? En este caso, pues, en Sepides, aparte de tener un patrimonio de ciertos edificios en alquiler, pero también nuestra misión también es regenerar muchas infraestructuras industriales que han sufrido reconversiones y, en este caso, dichas actuaciones urbanísticas quizá que no sean interesantes para la iniciativa privada y, por nuestra parte, pues nuestro objetivo es terminar convirtiendo dichos terrenos en parques empresariales en los que luego pues, poder fijarse empresas y generar empleo. Y luego está la actividad empresarial, de la cual soy responsable, y en este caso ahí originariamente siempre nos dedicamos a financiar proyectos empresariales intentando que sean innovadores, creadores de empleo y sobre todo, pues básicamente, o bien a través de la inversión directa o de los diversos fondos que gestionamos, que ahora pasaré a detallar. Como ponemos ahí, el área empresarial, al final, pues tiene que ser un área que haga a la empresa pues eficiente y competitiva y, sobre todo, pues comprometida con la pequeña y la mediana empresa española. Y como solemos decir en la empresa, tenemos que intentar que cualquier operación o proyecto viable consiga financiación, ¿vale? ¿Qué tipos de financiación tenemos en la empresa? Y como ahora veremos, somos totalmente complementarios a la financiación bancaria. De hecho, todo lo que podéis ver ahí es financiación alternativa. Los productos que nosotros tenemos en todos los vehículos que desarrollamos son la participación directa en el capital, que en este caso, por nuestra naturaleza de empresa pública, siempre va a ser una toma de forma minoritaria y temporal. En este caso, porque si adquirimos una toma mayoritaria, convertiríamos a la empresa en pública. Esa toma minoritaria y temporal se establece, o la salida de esa inversión suele ser o bien por estableciendo una venta a plazo, siempre, o bien puede ser a precio de mercado en el que el comprador pues, puedan ser incluso los propios accionistas. Y luego también hacemos muchas tomas de participación con compraventas, en este caso pactos de recompra, que en este caso fijas una retribución y luego pues fijas también en el momento de la participación, ya pactas la salida. ¿Qué ventajas tiene nuestra participación en una empresa? Pues normalmente la idea inicial es acompañar a ese proyecto, y en este caso, y en el foro que hoy nos ocupa, por ejemplo, de empresas familiares, solemos ser un buen compañero de viaje, puesto que al final, como comentaba, la toma de participación es minoritaria. De entrada, el empresario sabe cuándo va a ser la salida y normalmente los proyectos que nosotros queremos desarrollar son proyectos, además, de empresas que estén en expansión o crecimiento, con lo cual, pues también reforzamos la solvencia de la empresa. Algo que también sirve prácticamente en todas nuestras inversiones es de catalizador de otras financiaciones, porque si algo que nos gusta mucho es la coinversión, es decir, el que nuestras inversiones ayuden a conseguir financiación bancaria o de otro tipo de instrumentos. Es un riesgo que no cuenta en CIRBE, ¿vale? Y al final, pues bueno, el hecho de tener una presencia institucional en la empresa, pues en el tiempo que llevo yo ahora mismo en Sepides, observo cómo cada vez las empresas valoran más esa participación. Un segundo producto es el préstamo participativo, que, como comentaba Alberto, es una herramienta que cumple prácticamente casi también la misma función de la aportación en capital, pero es mucho más sencilla, es decir, no necesitas valorar una empresa como en el primer caso, sino que en este caso estableces un préstamo con un componente retributivo fijo y luego un componente variable, normalmente en función de la evolución del negocio.
Es también cuasi capital, al final es deuda subordinada que siempre va a ir, en este caso, detrás de la financiación bancaria, por ejemplo, tampoco no sale en la CIRBE, y es algo que también ayuda a las empresas a reforzar sus fondos propios y, como decimos siempre, a complementar o a ayudar a conseguir nueva financiación. Y por último, y casi siempre de forma complementaria a los dos tipos de financiación, estamos utilizando en algunos vehículos el préstamo ordinario. Es cierto que el tipo de interés pues, es ya más reducido que a lo mejor en los anteriores, pero al final es simplemente para complementar alguno de los anteriores, porque para los préstamos ordinarios, por ejemplo, ya está la financiación bancaria, ¿vale? ¿Qué vehículos de inversión tiene SEPIDES? Básicamente son esos 4 que aparecen en pantalla. El primero es la inversión directa, que realizamos en este caso con cargo a nuestros recursos propios. He de decir que SEPIDES, la financiación que concedemos siempre es con préstamos reembolsables, es decir, hasta ahora no hemos tramitado tampoco ningún tipo de ayudas o subvenciones, con lo cual la inversión que hacemos directamente pues siempre va contra nuestros propios recursos. Luego también tenemos una gestora de fondos que se llama SEPIDES Gestión y que históricamente pues, ha venido levantando fondos tanto de capital riesgo como fondos de inversión colectiva. Actualmente tenemos 2. El primero, que es el Consolida Adelante, que en este caso está circunscrito a la Comunidad de Castilla-La Mancha para todas las inversiones que se vayan a desarrollar allí o de empresas castellano-manchegas que quieran hacer algún proyecto en el exterior. Y como novedad, de hecho todavía estamos estudiando las primeras operaciones, hemos conseguido levantar un fondo dentro de las propias empresas de Grupo SEPI, que es el Germina Capital SEPI. En este caso, este fondo es un Venture Capital, y digo como novedad porque hasta ahora siempre en SEPIDES estábamos haciendo capital expansión, y en este caso pues bueno, hemos dado el paso a financiar proyectos de Venture, sobre todo de carácter o ámbito tecnológico, y apoyándonos sobre todo en nuestros partícipes, es decir, las propias empresas de Grupo SEPI que pueden aportar su know-how. Luego, el tercer vehículo es la gestión de fondos de la Administración Pública. Históricamente gestionamos ya en su día un fondo para el sector pesquero y ahora mismo tenemos 2 fondos, bueno, ahora uno, y ahora hablaremos del segundo que aparece ahí. El fondo SAT es el fondo, le llamamos, de la dependencia. En este caso es para financiar todo lo que es las infraestructuras del sector de la dependencia y de los servicios sociales. Como novedad, y ahora ya lo ampliaremos, pues este año 2021 iniciamos la gestión de un fondo del Ministerio de Industria, que es el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. Ese ahora, si acaso, cuando iniciemos el turno de preguntas, podremos incidir más en las características. Y ya por último, el último vehículo son las 2 sociedades que todavía nos quedan de ámbito territorial, que son SODIEX, que es pues la Sociedad de Desarrollo Industrial de Extremadura, ¿vale?, y Sumateruel. Estas 2 sociedades son las secuelas de las antiguas sociedades de desarrollo industrial, las famosas SODIS, que fueron las que en su día, a finales de los 90, dieron el origen a SEPIDES, y luego lo único que muchas de esas sociedades terminaron integradas en las distintas comunidades autónomas y hoy por hoy en nuestro capital quedan esas 2. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Y si ahora empezaremos el debate, si en algún momento me vuelvo a equivocar con el nombre de cualquiera de vosotros, a mí me podéis llamar Ricardo. Ricardo. Bueno, vamos a empezar. Dejadme que empiece interpelándoos un poco, porque hemos visto yo creo que unas visiones de cuál es el papel que desempeñan vuestras entidades en estas nuevas opciones de financiación para las pequeñas y medianas empresas. Dejadme que os interpele un poco para empezar por lo más básico. Yo tengo un proyecto empresarial, dejadme decir, tengo prevista una inversión de crecimiento, que puede ser una inversión en activos, la compra de una nueva planta, una adquisición de una compañía. Estoy en uno de esos entornos transformacionales a los que tú te referías, Octavio. Hago mi análisis, veo que necesito claramente financiación. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, si yo acudo a SEPIDES intentando utilizar este nuevo fondo, ¿puedo a la vez hablar con Santander y decirle, mira, yo creo que necesito una inversión de tanto,
Si consigo entrar en un proyecto en el que accedo a un préstamo participativo, eso incrementa mis recursos propios y me permite apalancarme en una solución de financiación que puede ser una financiación directa modulada. ¿Funciona así? ¿Lo podemos hacer así? ¿Tiene algo que ver? Es decir, ¿necesito contar con financiación comercial para apoyarme en vuestros proyectos? Para los que nos están escuchando, ¿cómo se hace esto? Yo creo que lo importante es tener claro cuál es tú lo has definido al principio, cuál es la finalidad. Es decir, si lo que queremos es seguir con la actividad productiva normal de la compañía, pues tienes que irte, o lo más evidente es ir a una financiación tradicional. Si lo que quieres es ir acompañando de procesos de inversión o procesos transformacionales, como ahora haré referencia a todo lo que ese incremento de ventas, porque evidentemente si tú haces una inversión es porque crees que vas a incrementar las ventas o vas a mejorar los procesos productivos, pues tendrás una financiación tradicional de acompañamiento a todo el circulante. La cuestión es y nos planteamos esto cuando queremos hacer temas que son realmente transformacionales para la compañía, que puede ser que quiera adquirir una compañía, que quiera hacer algo que realmente vaya a producirme un proceso de internacionalización, o que haya un evento y aquí que estamos con la empresa familiar, un evento de sucesión que haga necesario que una generación salga, una parte de la familia se quede y, por tanto, haya un proceso de apalancamiento de la compañía porque hay un proceso transformacional dentro de los propios accionistas. Ahí es donde pueden entrar financiaciones diferentes, como comentaba Julián, a través de fondos, o como comentaba anteriormente yo, con todo lo que son fondos como el direct lending, o como todo el apoyo que puede dar compañías de rating para que todo este proceso sea más transparente, más evidente, más rápido para todos. Son absolutamente complementarios. ¿Hay deuda? La deuda es deuda, hay que devolverla. Puede ser bancaria o no bancaria, puede ser que participe en el capital, o con mecanismo de conversión en capital, como hemos comentado, o no. Y puede ser que además permita el gobierno, porque yo creo que hay una cosa que hemos dicho de alguna forma los tres, y que es que lo importante es el gobierno de la compañía, que creamos en el proyecto y en que los directivos que están detrás tengan un proyecto que sea viable y que a nosotros nos dé confort. Todas las fuentes de financiación son complementarias y que tener una valoración externa y tener fuentes de financiación adicionales a la bancaria, sea con un mecanismo público, SEPIDES o privado de fondos, pues es totalmente complementario. Yo quisiera, perdona, sí. No, que digo, complementando lo que dice Octavio, de hecho lo ideal es eso, pero tanto para la empresa como para los financiadores, es decir, el que una empresa en un proyecto, si es de transformación o de crecimiento, aparte de los recursos propios, puede contar también con capital, por ejemplo, institucional, vía capital, vía préstamos participativos, y complementarlo con financiación bancaria, al final digo que es confortable para todas las partes. Es decir, primero porque diversifica las fuentes de financiación, combinando plazos, combinando rentabilidades, al final el coste pues tiene que ser un coste medio adecuado y sobre todo también en determinados ciclos económicos, como pudimos observar en la crisis financiera, si a lo mejor una empresa tiene una excesiva dependencia a lo mejor de un tipo de financiación, pues bueno, pues puede tener tensiones. Y de esta forma, al final, yo creo que es un mecanismo bueno, además por higiene financiera, al cual yo creo que las empresas poco a poco también tienen que ir perdiendo el miedo a acceder a otro tipo de financiación alternativa que en este caso pues puede, como siempre, complementar el resto de fuentes. Me gustaría... Para adelante. Estoy totalmente de acuerdo. En la calificación, uno de los aspectos de la capacidad de gestión del equipo está también su estrategia financiera, que es parte de la estrategia empresarial. Y tener diferentes proveedores y tener diferentes vencimientos y tener una estrategia bien compensada es solo bueno para la empresa y optimiza el retorno en capital. O sea que para nosotros es un aspecto positivo en la calificación.
Octavio muy generosamente ha hecho un mea culpa en nombre de la banca sobre la crisis financiera precedente de 2008. Yo creo que el mea culpa tiene que ser compartido por las empresas igualmente, porque pensábamos que las líneas de crédito eran financiación eterna y eso no es el caso. Entonces yo creo que hace falta una concienciación de la estrategia financiera para ser más sostenibles en el tiempo, que es de lo que se trata. Así que totalmente de acuerdo. Antes de profundizar un poco más en lo que podríamos denominar las funciones estructurales de esta nueva financiación, me gustaría, a efectos meramente clarificatorios, ir a 2 o 3 características esenciales. Ya sé que cada producto y cada caso va a ser diferente, pero cuando hablamos de estas opciones de recurso al fondo, cuando hablamos de las opciones de direct lending, estamos hablando de financiación standalone, es decir, sin garantías adicionales al crédito propio de la empresa. Y en términos de retribución, en términos de coste, ¿dónde nos situamos? Porque me gustaría, habéis hecho todo referencia por así decirlo, a la profundidad de la bancarización de la economía española, y lo que me gustaría también entender es si realmente esa profundidad llega a ese ratio 80-20, porque es que es realmente mucho más barato. Guiadme un poco para saber por qué tendría que acudir a esto, si al final estoy entrando en un mecanismo en el que estoy abriendo directa o indirectamente, o al menos potencialmente, mi capital. Bueno, tengo que poner también un aval personal, tengo que poner en riesgo, tengo que dar como garantías activos empresariales. Contadme un poco cómo va esto. Por ejemplo, desde Cepides, claro, cada proyecto es único y depende también del tipo de financiación. Por ejemplo, la línea del Fondo de la Dependencia, pues ahí está tasado, que son tipos de mercado, pero tipos de mercado muy competitivos. Por ponernos un ejemplo, las operaciones del Fondo de la Dependencia están pues, entre un Euribor más 2,5 y un Euribor más 3, es decir, y puede ser un préstamo participativo con esas condiciones. Si lo que planteas es una entrada en capital, por ejemplo, directa desde Cepides, pues bueno, evidentemente la retribución tiene que ser mayor, puesto que al final entras en deuda subordinada, pero algo que no sé si lo he dicho o no quería dejar pasar, evidentemente nosotros somos una SA que buscamos, tenemos que dar un beneficio a nuestro accionista, pero primamos sobre todo la rentabilidad socioeconómica, es decir, no buscamos maximizar la rentabilidad como por ejemplo el private equity puro y duro, que exige muchas veces tires superiores, con plazos de salida más cortos. Nosotros al final, como comentábamos, es apoyar un proyecto a posiblemente entre 5 y 8 años y con un tipo de interés o una retribución que también es, por poner un ejemplo, y por poner cifras a lo mejor de una media de un 6%, es decir, para nada son tires desorbitadas, ¿vale? Tenemos que pensar que estamos en un sector que es muy competitivo y muy competido. Estamos y probablemente en España tenemos un sistema bancario bastante más competitivo que la media europea, con tipos de interés negativos. Es decir, si hace unos años alguien pensaba que en este sector podíamos trabajar con tipos de interés negativos, pues hubiéramos dicho que estamos locos. Y estamos en la financiación tradicional en ese tipo de circunstancias, de que tenemos tipos de interés extraordinariamente bajos y hemos olvidado lo que pasó hace no demasiado. El tipo de financiación alternativa es un tipo de financiación bastante personalizada, bastante traje a medida. Es decir, no es lo mismo la financiación en función del rating o en función de la calificación crediticia que tenga una compañía que la que tenga otra. No es lo mismo el coste de la financiación si queremos hacer un préstamo bullet, es decir, que me llevo todo al vencimiento y no amortizo nada, que si tengo un periodo de amortización. No es lo mismo tener un coste si voy a entrar en préstamos que son convertibles en capital o una deuda mezzanine, que es deuda subordinada, versus la deuda tradicional, que es una deuda ordinaria. Es decir, que al final cada coste está asociado al plazo, está asociado a la compañía y está asociado a la realidad. Y yo me preguntaría, ¿cuál es el coste del capital? Esa es la comparación, es decir, todo es relativo. El coste del capital puede llegar a ser
altísimo o infinito. Entonces, pues tenemos que ponernos en esa situación. Es decir, si estoy sustituyendo fórmulas de capital, no me tengo que comparar con la financiación bancaria, me tengo que comparar con los comparables en fórmulas de entrar un nuevo capital, dar entrada a un nuevo socio que es externo a la compañía o buscar fórmulas dentro de mi propia compañía para incrementar capital, por lo cual es muy, muy relativo todo. ¿Querías decir algo, Alberto? Octavio, yo tengo la respuesta. Como observadores y actores del sector bancario y de la financiación, pues hemos tenido la suerte de participar en el diseño de algunos programas público-privados que están saliendo y entonces nos hicimos la misma pregunta, ¿no? El retorno de capital de la empresa española medio es 12,8%, ¿vale? Y la madurez... 12,8. 12,8. La esperanza de vida de una empresa son 12 años de media, ¿vale? Tienes una tasa de mortalidad muy alta en los 5 primeros, mucho más baja en los siguientes, pero básicamente intentamos comparar ¿no? ofertas diferentes. Deuda bancaria, efectivamente, tienes una tasa más baja. Yo creo, desde Inbonis pensamos que la banca ha estado estos últimos años, en cierto modo, subvencionando el crédito y no necesariamente aplicando una tasa de una prima de riesgo al riesgo, no basado en riesgo, sino en café para todos, ¿no? Esto creemos que es una tendencia que se va a acabar, va a empezar a haber inflación. Bueno, luego, como los economistas te lo explican después, ¿no? No somos economistas tampoco, es una sensación que vemos. Eso por un lado, pero efectivamente la tasa media de la banca en España está en 1,5%. Pero al mismo tiempo la madurez media del crédito bancario es 2,7 años, 2 años y medio. Eso no permite inversión productiva en su conjunto. Esto a mí, como agencia de calificación, es algo que nos preocupa, porque si el principal proveedor de fondos no sirve una demanda a largo plazo suficiente que permita inversión productiva, sin inversión no hay futuro, ¿no? Eso es un poco para hacerlo muy simplista y son estadísticas generales que luego no significan. Pero entonces tienes una tasa de 1,5, pero un vencimiento de 2,7. Luego te vas a instrumentos de deuda privada direct lending que suben a unos vencimientos de 6-8 años, pero las tasas se disparan. Aquí estamos en 10, 12, 15%, ¿vale? Entonces tienen que ser proyectos de altísima creación de valor para que merezca la pena. Y aquí es donde estamos viendo emerger, y nosotros estamos apoyando desde Inbonis humildemente la concepción de estos programas público-privados en los que puedes aportar en la figura del préstamo participativo que ha comentado Julián, que es muy ágil, un refuerzo de solvencia, según se recoge en derecho mercantil, es casi fondos propios, a unas tasas bonificadas. Y ese es el papel del Estado. Yo creo que el papel del sector público ahora es hacer mercado y responder a un fallo de mercado, que es permitir inversión a largo plazo, pero a tasas que son gestionables desde el punto de vista de la rentabilidad de la empresa española. Hoy, estos programas, por ejemplo, el programa francés de 20.000 millones que hemos hablado antes, son préstamos a 8 años, con carencia de 4, tasa entre 4% anual y 5,5%. Eso es razonable para un nivel de riesgo que asume el financiador que es elevado. Ese nivel de riesgo está amortiguado por la garantía del Estado, pero existe. Entonces, es ahí donde vemos como las alternativas. Y la respuesta del retorno de capital era la primera que había que resolver y esa es la que resolvimos. Ahora me gustaría volver a ti, Alberto, pero antes me gustaría plantearos, tanto a Octavio como a Julián, una pregunta muy sencilla. Yo quiero acceder a Smart, quiero acceder a Tres Mares, quiero acceder a este nuevo fondo que se va a poner en marcha. Lo digo por centrarnos más en lo que puede ser. Empezando por ti, Octavio. ¿Cómo lo hago? ¿Voy a una oficina del Santander y pregunto y pido información por esto? ¿Tengo que ir a un nivel distinto? ¿Qué debo tener preparado cuando voy a preguntar por esos mecanismos diferenciales? Es muy sencillo. Nosotros tenemos todo esto bajado y distribuido a toda la red de oficinas, con lo cual, evidentemente, la red de oficina no va a tener el conocimiento profundo de lo que es Tres Mares, otra cosa porque es externo, o fondos MAR, aunque ahí sí tenemos especialistas bajados a la red, básicamente con que acudan a la oficina si trabajan con el gestor, si ya son clientes, o a la oficina más próxima y pida información y profundizar sobre estas fuentes de financiación. La verdad es que bastante ágil, bastante rápido, porque tenemos el modelo de distribución así. Evidentemente, si se está trabajando sobre un proyecto, es decir,
y ya tienen en la cabeza el proyecto de transformacional o de financiación, pues lo que hacemos es, a través de nuestros equipos especializados, ayudarles, dirigirles, asesorarles, porque gran parte de nuestro trabajo es asesorar a cómo construir o cómo vemos el negocio y en cualquier oficina u oficina de empresas, si trabajase con una oficina de empresas, tenemos 500 en España, pues a su disposición. Muchas gracias. Julián, ¿qué hacemos con Sepides? Con Sepides, dirigirse directamente a nosotros. Es cierto que no tenemos capilaridad, no tenemos red y estamos aquí en Madrid, pero bueno, a través de lo que es la página web de Sepides hay acceso, y en este caso para contactar para todos los vehículos. Y en concreto este último, que yo creo que sí es interesante por lo novedoso, que es el Fondo de Apoyo Industrial, por contaros a grandes rasgos, es un producto que estará en el mercado aproximadamente dentro de un par de meses. Este fondo viene a ser, y no me gusta llamarle la sustitución, sino la evolución de los programas Reindus que existen aquí pues, desde el 2010 o 2011. El fondo, aunque ahora salga en el 2021, no surge a raíz de la crisis, porque es algo que el Ministerio de Industria llevaba ya tiempo queriendo tener una gestión integral de dichos programas. Entonces, es algo que ha surgido y se ha creado durante el 2020, se ha aprobado en la Ley de Presupuestos el 31 de diciembre, pero es cierto que ahora también hace más falta que nunca, porque precisamente si de algo nos hemos dado cuenta a consecuencia de la crisis, ha sido de que la industria había perdido mucho peso respecto al PIB, precisamente pues, por toda la deslocalización de empresas que ha habido en estos últimos años, y el año pasado, desgraciadamente, pues, nos dimos cuenta de que tener una industria de cercanía para cualquier economía es vital. Entonces, por eso digo que, aunque es algo que no surgió a raíz de la pandemia, lo hace más necesario que nunca. Y este fondo, a diferencia de los programas Reindus, que eran siempre en concurrencia competitiva, salían una vez al año en un periodo reducido, lo que se ha conseguido ahora con este fondo es crear un instrumento de 20 años de duración, ¿vale?, con una dotación que en este año ha sido inicialmente de 600 millones, pero la idea del fondo es dotar cada año de 500, ¿vale?, de tal forma que en 20 años su objetivo es invertir en proyectos industriales pues 10.000 millones de euros. Lo bueno que tiene, y vuelvo a decir, como complemento a la financiación bancaria, es que las operaciones permiten llegar hasta los 10 años de duración. Eso al final cubre un fallo de mercado, que en este caso pues la Administración Pública tiene que intentar ser complementaria a la financiación tradicional y cubrir ese nicho, porque al final todo lo que es inversión industrial es muy intensiva en capital, y eso pues realmente a la banca le cuesta trabajo, es decir, le cuesta trabajo, pero sobre todo pues por la exigencia regulatoria que tiene, y entonces en este caso pues tiene que ser pues la administración la que se encargue de dotar de esa herramienta. Entonces va a ser un fondo que va a salir en condiciones de mercado, ¿vale?, y como gran novedad respecto a los Reindus tradicionales es que va a permitir pues que se materialicen préstamos ordinarios, pero también va a admitir préstamos participativos y en algunos casos también la participación en capital. Luego volvemos a algunos detalles de estos instrumentos de financiación. Alberto, vamos un poco a los temas básicos del rating, de la calificación. Atendiendo a algunas de las preguntas, tú nos has hecho una primera referencia a cuáles pueden ser las utilidades de la calificación. Déjame que te haga 3 preguntas básicas, las sencillas. Una, ¿con qué objetivo me planteo someterme a una calificación? 2, ¿qué representa o qué supone pasar por el filtro de la calificación? Es decir, ¿qué ocurre cuando tengo esa opinión? ¿Puedo predecir o puedo anticipar cuál es esa opinión? Si la opinión es mala, ¿qué hago con ella? ¿Qué obligaciones asumo por solicitar una calificación, un rating? Y luego una cosa que sé que a ti no te importa, pero ¿cuánto cuesta hacerse un rating? José Luis, me encanta tu estilo directo. Solo
sé que eres un hombre que le gusta poner las palabras con su sentido exacto. Has dicho, ¿con qué objetivo me someto a una calificación? Uy, no nos gusta ese espíritu de someterse a nada y de hecho hemos hecho la propuesta de valor para que sea algo ágil y alegre. Bueno, yo creo que el objetivo hoy, estamos en un momento en el que esto es como para mí el riesgo sistémico mayor, siempre se ha dicho es que se caiga Microsoft, que se caiga el Excel, ¿no? Y el mundo se para. Ahora ha habido lo que se llama un cisne negro en economía, que es un evento de una amplitud increíble que no te puedes esperar, no está en ningún modelo. Esto significa que el sector financiero está desorientado, ¿no? Las series históricas, los modelos ya no cumplen, hay que reconstruir. ¿Esto qué significa? Incertidumbre. La incertidumbre, ¿qué significa? Miedo. Y cuando eres un financiador, cuando tienes miedo, ¿qué haces? Pues eres más prudente, ¿no? Como mandan los cánones. El problema es cuando eres una empresa y si todo el mundo se pone a ser muy prudente, ¿qué pasa? Crisis de liquidez, crisis de solvencia y todo va mal. Entonces, la calificación es una posibilidad de romper ese círculo vicioso, ¿no? Y decir, no, oye, yo asumo, te pones en manos de otros, ahora os cuento un poco el proceso, pero voy de frente con un tercero a que me evalúen, ¿vale? Es una actitud proactiva que yo creo que paga en el largo plazo. En Europa, en España, compramos las externalidades positivas de la transparencia. Es una forma de transparencia la calificación. Entonces, yo creo, lo primero es una reflexión propia, de cara al sistema donde estoy, ¿vale? Y luego, entonces, ¿cómo me planteo acercarme a Banco Santander, acercarme a Sepides? ¿Para qué? Porque es la primera pregunta, ¿no?, que hace un buen financiador. ¿Esto para qué? Y luego, ¿cómo lo vas a repagar, ¿no? Supongo que a lo mejor es la segunda. Entonces, yo creo que lo primero es hacer un chequeo propio desde un punto de vista de sistema. Nosotros, ya te digo, nuestros analistas vienen de seguro de crédito, de banca, y una agencia de rating no hace consultoría, pero lo que sí hace es entregar un diagnóstico y luego ese diagnóstico cada uno lo entiende y acciona palancas para mejorar. Entonces, es como medida de higiene muy bueno. Si crees que estás como empresa en una muy buena situación, además, esto yo no te lo sabría decir, es el equipo de analistas, que tenemos 4 líneas de defensa totalmente independientes. No se puede saber antes, pero se puede intuir. Si la empresa piensas que estás en una buena situación, pues será una forma de distinguirte de otros y que no te pongan en el San Benito de empresa pequeña, cascarón frágil. Si por el contrario son momentos difíciles, los momentos difíciles son momentos que definen el futuro, ¿no? Entonces hay que un poco dar un paso atrás y reflexionar, subirse al balcón, ¿no? Salir de la pista de baile del empresario, que estamos todo el día empujando, y reflexionar. Y es un buen sparring partner para ver dónde estamos, ¿no? Dices la pregunta de cuál es la responsabilidad de una empresa cuando se califica. Efectivamente, la calificación exige una transparencia porque puede ser accesible por otros, aunque finalmente la difusión la hace la propia empresa. Las que hacen la difusión de sus calificaciones son las empresas que lo ponen en la web, que hacen una nota de prensa, solo cuando es una calificación positiva, ¿no? Ahora también existe en la regulación de las agencias de rating la figura de la calificación crediticia confidencial. Es decir, se pide, se recibe, pero no se puede difundir, no se puede utilizar. Se puede utilizar, la regulación permite a un número limitado de personas, o sea, que valdría para ir a ver a Sepides y a Banco Santander, pero poco más, tenéis que elegir. Pero sí que permite esa reflexión. Y en función de... Nos ha pasado con empresas que se quieren calificar primero, tienen una estrategia, pero primero quieren ver dónde están. Luego a lo mejor pasa un tiempo, trabajan por su cuenta algunos de los elementos que a priori, como en la calificación se dice qué es lo que suma y qué es lo que resta, trabajan los que resta para ver si mejora, luego mejora o no mejora, en algunos casos mejora, y ahí ya deciden pasar a un modo en el que difundible por ellos mismos, pero que les puede distinguir y pueden trabajar en estrategias de comunicación además sobre esto, porque esto sirve para todos los socios comerciales y financieros, ¿no? De todo tipo, bancarios y no bancarios. Creo que he respondido a las 3 preguntas. No, te falta una ¡Ay, irrelevante, perdona! que es el tema del coste. A ver, nosotros en el coste he puesto la palabra democratización en la presentación y está en nuestra web. Es una palabra fuerte, ¿no?, como concepto, ¿no? Que bueno, ahora está un poco atacado también. A ver, lo que hicimos nosotros cuando fuimos a lanzar esto, dijimos, hay que hacer algo que realmente sea accesible para la mayor parte de las empresas medianas. No puedes hacer pymes y autónomos la P de pyme, ¿no?, la pequeña, ¿no?, porque no... Y utilizamos como métrica, hicimos un benchmark de los precios que pagaban las empresas del IBEX y equivalentes europeas en los índices equivalentes, y de media estaban 750.000 euros. Y dijimos, bueno, pues ya está, blanco y en botella. Hay que dividir por 100 el precio de la calificación para realmente abrir una categoría en el mercado, ¿no?
Y bueno, lo estamos consiguiendo. Ahora nuestro precio medio está un poquito por abajo de esa métrica de 7.500 euros. Pero en nuestra industrial pricing, las estrategias de precio han hecho mucho daño, porque ha habido sistemas de precio que eran en caso de éxito, y entonces creaba una especie de connivencia, ¿no? Y que la agencia estaba interesada en que la calificación fuese mejor para que la colocación del bono tuviese más éxito. Europa, cuando nos pilló la crisis de 2007, en 2009 sacó rápidamente, para lo que es la maquinaria europea, una regulación que marcó a las agencias de rating, porque nos dimos cuenta que no había agencias europeas fuertes, que eran todas americanas, y que nos habían marcado un par de goles con aquellas subprimes, no sé si algunos os acordáis, que eran créditos fallidos inmobiliarios en Estados Unidos que las vendían como si fuesen AAAs, ¿no? Entonces Europa reaccionó con una regulación la más estricta que existe hoy en el mundo, que es muy inspirada de la regulación bancaria, ¿no? Así que hoy el precio se determina, hay dos principios básicos, no puede ser arbitrario y tiene que estar ligado al coste de producción. Y el coste de producción depende de la complejidad del análisis. No es lo mismo una empresa que fabrica tuercas y tornillos, un producto único, aunque sea muy grande, de 200 millones de facturación, que una empresa que es un pequeño conglomerado de actividades, ¿no? La diversificación es lo primero que define. Entonces, el precio está entre 5 y 15.000 euros, ¿vale? 15.000 te vas a extremos casos de complejidad, grupos con varias actividades, varios países, conglomerado de filiales. Más cerca de 5.000 es el 80% de las empresas en que estás en una actividad única. Hay 3 criterios de complejidad: diversificación, talla y complejidad de estructura societaria, ¿vale? Así que te he respondido sin pelos en la lengua. Está muy bien. Ahora vamos a pasar un poco la prueba del algodón, Alberto. Octavio, ¿a ti alguien que aparece y te dice tengo un rating doble o triple B, te dice algo? O sea, que tengamos una calificación por una agencia de rating, por supuesto, ayuda, ¿vale? Es necesario, además, en ciertos mecanismos de emisión, es decir, si queremos emitir un bono, necesitamos que un externo, además, acompañe esa calificación. Pero, evidentemente, cada banco, cada entidad financiera tiene sus propios mecanismos de cualificación de riesgos. Esto va cada vez más a la industria del análisis del dato. Nosotros tenemos mucha gente, cada vez más gente dedicada al dato. Tenemos, mediante algoritmos, tenemos calificado a todos los clientes y a todos los no clientes. Es decir, tenemos básicamente un mapa de calificación crediticia de todos los clientes y luego está el juicio experto. Pero claro, no todo el dato se hace sobre motores de cualificación, sino que cuando un experto o un tercero bien valorado nos aporta toda esa información bien estructurada y bien cualificada, evidentemente ayuda. Y evidentemente hay ciertos mecanismos, como contaba antes, más sofisticados, en la cual además los reguladores nos piden que haya un tercero que cualifique. Todo ayuda, y no solo ayuda al banco o a la entidad financiera a tomar decisiones, sino que yo creo que ayuda mucho a la empresa a ordenarse y a pensar estratégicamente, como desde el punto de vista financiero. Un tercero te ayuda a darte una visión tuya que creo que siempre es positiva, ¿no? Bien. En el caso de Sepides, y pensando en que, a diferencia de lo que puede ocurrir con las entidades bancarias comerciales, que tienen una gran capilaridad y por lo tanto pueden tener un track record y una relación previa, vosotros me imagino que vivís mucho, por así decirlo, de la relación de una vez. Es decir, os aparece un solicitante de cualquiera de los productos y tenéis que hacer un trabajo de indagación. A esos efectos, que la solicitud aparezca acompañada, por ejemplo, de una calificación emitida, ayuda a pasar el corte. Es decir, entre el que envía un papel y dice me gustaría mucho que me financiasen tal, y al que envía un papel y dice mire, este es nuestro proyecto, tal, nuestro rating crediticio es este. Indudablemente ayuda. Dado, como bien comentas, nosotros en cualquier proyecto hacemos un análisis de viabilidad muy exhaustivo. Es decir, de hecho, prácticamente se hace una due diligence por nuestro equipo de análisis. Entonces, si una empresa viene también ya con una calificación de un tercero,
pues eso ayuda. Y ayuda al análisis, a facilitar ese análisis y luego, sobre todo, también a fijar el precio. Porque, como hemos comentado antes, cada operación es única y nosotros en Sepides pues prácticamente lo que hacemos son trajes a medida, con lo cual pues también no puedes aplicar tampoco el mismo precio para todos. Entonces, la calificación te ayuda tanto a la hora de analizar el riesgo como de fijar el precio, indudablemente. Julián, déjame que empiece una ronda contigo. Permitidme que intente centrar un poco el análisis en lo que podríamos denominar las nuevas oportunidades de financiación. Quiero decir, para el resto yo creo que toda nuestra audiencia tiene una experiencia muy directa en cómo puede obtenerlo y tiene además, yo diría que seguro que sus relaciones predefinidas. Lo que me gustaría pediros es, hacedme un pequeño retrato robot de qué tipo de operación, qué importe es idóneo y, si me permitís, eso, ¿cómo la combinaríais? Es decir, tanto si me voy a empezar por Santander y me voy a ver a mi persona de relación y él me dice, oye, esto te puede encajar con Tres Mares o esto te puede encajar, nosotros podemos darte un préstamo, pero esto lo que tiene sentido es que refuerces recursos propios con esto e intenta acogerte al programa. O si alguien se pone en contacto con vosotros a través de Sepides y dice, oiga, mire, tengo la intención de poner en marcha una nueva planta de fabricación en tal zona, tales características, tengo en marcha una negociación para adquirir. La pregunta es, ¿qué pido? ¿Para qué cosas, para qué tipos de proyecto pido? ¿Qué dimensión, qué tamaño es el que encaja mejor en vuestra experiencia en este tipo de proyectos? Y estamos diciendo, es obvio que no estamos hablando de un estructurado de 500 millones, sino que estamos hablando más de... Y ¿cómo lo conciliaríais? Es decir, mire, yo te puedo dar esto y el resto tiene que venir acompañado, como decías. Danos, empieza tú si eres tan amable, Julián, un pequeño Puedo poner retrato ejemplos, robot. claro, dependiendo también del destino de la solicitud de la financiación, dependiendo también del vehículo. Si, por ejemplo, y me voy al fondo de la dependencia, alguien quiere mejorar una estructura de un centro, de un centro de la tercera edad, o la construcción de uno nuevo, pues viene con el proyecto. Por ejemplo, ese fondo tiene un mínimo de 500.000 euros y un máximo de 4 millones. Bueno, pues hasta 4 millones de euros, tú vienes con el proyecto y ya hay varios ejemplos durante el año pasado de que el proyecto se acompaña de la aportación de recursos propios, puede venir también acompañado de alguna subvención, que den alguna, sobre todo a nivel autonómico. Viene también, por ejemplo, o al revés, le damos nosotros, por ejemplo, la financiación con el fondo y la complementa la financiación bancaria. Algo que tiene, por ejemplo, ese fondo es que no necesariamente hacemos préstamo hipotecario, con lo cual el préstamo hipotecario fácilmente lo hace el banco, con lo cual al final armas una estructura, pues fondos propios, subvención si la hubiera, inversión del fondo hasta 8 años, que por ponerle también datos, y en este caso dejas el resto de financiación a un banco, el cual puede incluso hacer el préstamo hipotecario, promotor, con lo cual pues al final, en el caso de la financiación ahora del Fondo de Industria, pues eso es exclusivamente para inversión industrial productiva. No puedo dar datos ahora de condiciones pero sí es cierto que se puede financiar, imaginémonos, a lo mejor un 70 o un 75% de la inversión, ¿vale? Y evidentemente pues todo lo que sea a lo mejor no financiará, indudablemente a lo mejor el suelo, pero sí lo que es la construcción, la maquinaria, pues ahí la empresa sabe que con ese tope de un 70 o 75% puede pedir una financiación con hasta a lo mejor 3 años de carencia, otros 6 o 7 de amortización y posiblemente, pues claro, es lo que comentábamos, esa financiación luego va a necesitar circulante, que para eso va a estar la financiación bancaria, porque como tú bien dices, la relación, en este caso con Sepides, no somos tampoco nunca competencia del banco porque no entramos en el negocio recurrente. Es decir, nosotros no exigimos,
oye, tráeme el descuento, tráeme los seguros sociales, Claro, es un proyecto. abre un fondo de inversión, ¿no? Eso al final, precisamente para eso está la financiación bancaria, con lo cual nosotros lo que realmente en cualquiera de los vehículos das una financiación que sirve o facilita el acceso a las otras. Déjame que te haga una pregunta, si me la puedes responder. ¿Se extendería también la finalidad del préstamo a la adquisición, no ya de activos directos, sino de una sociedad en funcionamiento que tenga una finalidad industrial? Es decir, en lugar de comprar un terreno o una maquinaria, lo que quiero es comprar esta compañía que me permite expandir mi... No, el fondo no, el fondo no lo permite, el fondo solamente tiene que para ser activos. siempre para invertir en algo nuevo. Inversión en Exacto. algo nuevo. Bueno, yo, en primer lugar, con primera consideración, estamos hablando de mucha financiación, estamos hablando de mecanismos, pero en primer lugar tenemos que pensar que estamos en un momento de crisis, en un momento complejo y probablemente en un proceso transformacional per se, más allá de que podamos financiarlo, porque de esta crisis saldremos de forma distinta. Cuando hablamos con los empresarios y hablamos con los clientes, al final llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Es decir, saldremos siendo más digitales. Nosotros hemos avanzado digitalmente en 6 meses lo que hubiéramos tardado 5 años, y eso es un proceso transformacional en toda pyme. Toda pyme saldrá más digital, y eso tiene mucho que ver con todos los proyectos europeos. Toda pyme, grande o pequeña, saldrá con un proceso más inclusivo de inversión tecnológica y de inversión en desarrollo, con todos los planes de economía sostenible, y todas las pymes saldrán en un proceso de internacionalización que ya se inició en la crisis de 2008. Es decir, que no pensemos que yo no estoy en el proceso transformacional. Todas las pymes están en un proceso transformacional, toda la industria financiera y toda la industria está en un proceso transformacional, porque estamos en ese punto. En segundo lugar, que no hay sectores buenos ni sectores malos, hay empresas mejores y empresas peores dentro de sectores, con lo cual cualquier punto cualquier empresa puede estar en ese punto de vista transformacional o de hacer cosas. Oye, es que estoy en el sector turístico, pero es que el sol no se va a ir en España, se irán los turistas, pero los turistas vendrán. Tú dices, ¿cómo me instrumento y dónde puedo llegar? En primer lugar, la financiación bancaria es la financiación más barata y la más fácil, la más sencilla, la más commodity, en la cual casi todos nuestros clientes están preclasificados y no hace falta ni siquiera un estudio. Llegas a la oficina y tienes financiado tanto preclasificado, tanto a corto, tanto a medio, tanto a largo, dispón de ellos. Pero cuando quieres hacer algo transformacional, y el efecto transformacional, como yo decía antes, no significa que vaya a comprar una compañía, ni que vaya a hacer una nueva línea de inversión, ni que vaya a producirse un cambio accionarial, y también todos esos casos, sino también porque es que estoy en un mercado que tengo que digitalizarme, que tengo que salir fuera, y si no lo hago, la sostenibilidad de mi compañía en el futuro no está arreglada, nos adaptamos a cualquier operación. Es decir, el fondo Smart, por la media de una operación de fondo Smart es de 1, 2, 3 millones. Es una deuda pseudo bancaria, pseudo externa, y podemos ir a bullets, es decir, toda amortización, o tengo un calendario de tal manera que voy combinando deuda bancaria con deuda afuera. La deuda de Tres Mares hemos hecho operaciones de 100.000 euros y operaciones de 100 millones. Y entre media cabe todo lo demás. ¿Vale? Es decir, no hay ticket pequeño ni ticket grande. Nosotros nos ajustamos a la compañía. En las entradas de equity hemos hecho 2 entradas de 25 millones, pero también vamos a hacer una entrada de 1 o 2 millones. Es decir, la flexibilidad que te permite estos mecanismos es un traje a medida. ¿Tú puedo comprar otra compañía? Por supuesto. ¿Puedo comprar el paquete accionarial de un familiar? Por supuesto. ¿Puedo comprar una empresa en el extranjero? Por supuesto. Siempre que sea un proyecto sostenible, un proyecto que genere riqueza y que sea transformacional para la compañía, pero insisto, que el proceso de transformacional no pensemos en que voy a comprar una compañía nueva. El proceso transformacional es que toda pyme en este país se tiene que transformar en esos conceptos que antes decía y que además está en la boca de todos los empresarios, ¿no? Vamos a ver, estamos un poco excedidos de tiempo, pero me piden una pregunta específica y quizá me podéis dar una pista vosotros. A todos, la pregunta es para todos. Dicen, ¿cómo veis la financiación del sector del turismo en este momento? Parece que las ayudas van a ser de naturaleza tecnológica. ¿Hay alguna línea específica, o sea, que tenga como eje
o sea, además de lo que sea las líneas donde estaban los fondos Next Generation, de digitalización, ¿creéis que hay alguna vía directa de inversión vinculada al sector turismo? Tenemos, dentro de las líneas de financiación público-privada con ICO, tenemos una línea de 2.500 millones dedicados solamente al sector turístico. Se ha ampliado con otras líneas de otros 500 millones adicionales para el sector turismo. Gran parte de las ayudas directas que ahora se van a generar va a ir directamente al sector turístico. Independientemente tenemos financiación directa al sector turístico, que representa más del 14% solamente del turismo del PIB de este país. Y yo creo que tenemos que ir no pensando ahora, sino pensando en el futuro. Es decir, estamos analizando todas aquellas compañías que la mejor solución es la vacuna y que cuando el flujo de turistas vuelva a ocurrir, esto va a seguir adelante. La hostelería evidentemente está sufriendo mucho y hay líneas específicas dentro de la relación público-privada para eso. Y además existen moratorias hipotecarias para el sector turístico, ¿vale?, que estamos aplicando a todas aquellas deudas hipotecarias de hoteles para llevarlos para crear ese envasamiento. Es decir, yo creo que el sector turismo, que está sufriendo especialmente, y de hecho las ayudas, hay un foco en Canarias y en Baleares especialmente, tenemos una especial sensibilidad todos porque sabemos que es el principal industria de este país y hay muchas líneas de financiación para este sector. Muchas gracias. ¿Quieres añadir alguna cosa, Julián? No, simplemente, como apunta Octavio, todas las líneas esas y a mayores, en concreto no desde SEPIDES, pero sí desde SEPI, en el Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas, decir que el de 10.000 millones, de los 2.600 millones prácticamente que el otro día salía en prensa que se habían recibido, un porcentaje alto es precisamente del sector turístico. Pero es cierto que ahí el mínimo de las peticiones es de 25 millones. Alberto, ¿quieres añadir tú algo? Yo tengo una pregunta para ti ya para cerrar. No sé si te quieres pronunciar algo sobre el tema. Yo solo te quería agradecer porque estaba pensando en la palabra transformación, que se ha mencionado muchas veces, y creo que has elegido a mí que Banco Santander me ha impresionado con la creación de Tres Mares. Esto es, para mí Tres Mares fue la gran noticia del año, el año pasado, en términos de transformación de nuestro sector financiero. Así que te quería agradecer de haber pescado tal pez, igual que Julián con el fondo FIVE, que me parece, yo como comprometido con la empresa mediana, cuando vi que SEPI recibía 10.000 millones para empresas estratégicas, pero no había nada para pymes, pues estabas un poco, hasta que descubrimos el último día del año pasado que en presupuestos generales se metió esta dotación. Así que solo el apunte para agradecerte, felicitarte. No te despidas tan rápido que te quiero hacer una última pregunta de las que va a ser sujeta, o no sé si sujeta, pero que se va ni tampoco va a ser sometida, pero va a ser calificada por la audiencia. Dime un poco, Alberto, ¿vale de verdad la pena en este contexto, en este momento, el esfuerzo de revisar los parámetros habituales de financiación? Quiero decir, y lo hago de la forma más sencilla. En lugar de, es decir, ¿vale la pena ese esfuerzo de ir a hablar con tu persona de referencia en la entidad bancaria y en lugar de decirle, oye, ayúdame con esto, decirle, no, pero quiero que me informes de cómo funciona Tres Mares, quiero que me informes de cómo funciona Smart, pero que no vale la pena, que yo te lo puedo arreglar porque vale la pena dedicar el tiempo a pensar en cómo presento un proyecto, cuando a lo mejor dices, oye, déjate de historias, que esto voy a hablar con Ricardo y Ricardo me da los 4 millones que necesito. ¿Cuál es el incentivo real y de fondo para hacer este ejercicio de exploración que a lo mejor requiere ese autoanálisis previo que comporta una calificación? ¿Qué piensas? Para mí es como respirar. En un mercado como el que está ahora, el objetivo es supervivencia. Hoy, si no tienes una estrategia específica financiera de cómo vas, qué recursos, qué empleos a medio y largo plazo, la creación de valor, nosotros tenemos la suerte de tener en el equipo de Inbonis una persona, nuestro director de metodologías, que era el director de metodologías de BBVA también, siempre dice una frase. Era el experto en gestión basada en valor. Transformó un banco, gestión basada en valor. Y siempre dice una frase. El valor solo se crea cuando eres capaz de compensar el corto plazo con el medio plazo con el largo plazo. No puedes compensar el corto plazo con el medio plazo con el largo plazo si no tienes una reflexión estratégica. Yo creo que es un momento en el que está cayendo una muy dura,
¿vale? Pero es un momento también de oportunidad y los empresarios pues, son los primeros que saben identificar esas oportunidades. No es más fuerte, no resiste más el que es más fuerte, sino el que se adapta mejor, y es un momento en el que ahora hay que salir de la catarata, quitarse de la catarata de abajo con las noticias, estabilidad política y reflexionar. Y hay que tener una reflexión real sobre una estrategia a futuro. La empresa familiar específicamente mira el mundo a largo plazo. Esa es la reflexión que se pide. Se hace del punto de vista de cómo voy a transmitir a la próxima generación, se hace del punto de vista de cómo voy a competir y ahora se tiene que hacer desde el punto de vista de cómo voy a financiar mis inversiones. Es súper natural. Y el que no lo haga, en el fondo, vas a empezar a perder eficiencia, vas a empezar a perder competitividad, la rentabilidad ya está mal y pone en duda la perennidad o sostenibilidad, no sostenibilidad desde el punto de vista ecológico, la perennidad, la supervivencia. Entonces, para responderte, supervivencia. Muchas gracias. Bueno, la intervención es el minuto de oro. Cuando os podéis dirigir a la audiencia con ese mensaje último, Octavio y Julián, eso que siempre habéis querido decir a la audiencia y nunca habéis podido decirlo. ¿Qué diríais como colofón? Como... El otro día tuvimos la suerte de entregar los premios a la PYME del año, que vino el rey a Luca de Tena a entregarlo. Y la verdad que fue un momento bonito porque había muchas empresas que contaban, empresas familiares que contaban sus proyectos realmente espectaculares dentro del tejido empresarial español. Y muchos de ellos, o algunos de ellos, finalistas o ganadores, lo habíamos conocido a través de Fondo Smart, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que lo que veíamos es que dentro del proceso transformacional para ser una compañía líder, habían tenido una época de su vida donde habían necesitado ese tipo de financiación. Y muchos de ellos ya la habían pasado. Ya estaban en procesos de transformación o en procesos de financiación normalizados. Y lo que nos contaba es que durante un periodo de su vida empresarial necesitaron financiaciones adicionales que luego cancelaron con deuda tradicional y que al final el proceso transformacional y hacer una empresa top, una de las mejores, bueno, las mejores empresas según este año en innovación del país, pasaron porque en un momento determinado apostaron por financiación diferentes acompañado de la bancaria y luego ha derivado en financiación bancaria para conseguir esa excelencia dentro de la PYME. Y por tanto que al final tenemos que pensar que esta combinación en momentos importantes de la compañía son totalmente válidos, ¿no? Julián, tú cierras. Coincido plenamente con Alberto y con Octavio. Y ya por finalizar, comentar que en Cepides todos los días estamos analizando proyectos y proyectos además en un 99% diría de empresas familiares, puesto que por ejemplo con cotizadas no vemos. Me sorprende gratamente la cantidad y la calidad de buenos proyectos empresariales que hay en el país. Entonces, es cierto que estamos pasando por un momento durísimo, es un reto a nivel país tremendo, del cual, y creo que soy optimista por naturaleza, pero creo que vamos a salir fortalecidos, pero es cierto que en este caso tenemos que salir todos aprovechando pues precisamente todo este tipo de colaboraciones y de sinergias, precisamente para poder salir cuanto antes y de la mejor forma posible. Pero desde luego animo a no desfallecer y a aprovechar pues precisamente todo el tipo de financiación que hay hoy día en el mercado. Si me dejas un pequeño minuto de oro libre, 30 segundos. Yo quería, en la crisis precedente, quien nos sacó del atolladero fueron las pymes que se pusieron a exportar. Entonces, esa iniciativa, esa perseverancia y esa capacidad de inversión tiene que mantenerse, la tenéis que mantener, la tenemos que mantener todos en esta crisis, porque sin inversión no hay futuro. Y los tiempos son más graves de lo que parecen. Seguimos anestesiados con las ayudas y demás, pero la realidad económica creo que es más difícil. Y la empresa, pues y la empresa familiar, que es independiente en su decisión ágil, es la que es capaz de adaptarse mejor. Así que contamos con vosotros. Gracias. Alberto, Octavio, Julián, muchísimas gracias por vuestra intervención. A mí me ha parecido una sesión interesantísima. Nuestra vocación en el IEF es la de aportar a nuestros socios, a los asociados de las asociaciones territoriales, análisis, opción, conocimiento, debate de las cuestiones que permiten o que pueden contribuir de alguna forma a que el panorama empresarial español siga adelante con esta labor muchas veces silenciada, a veces casi invisible, pero de aguantar con el progreso y buscar la prosperidad y el desarrollo de nuestro país. Espero que el webinar de hoy haya sido de vuestro interés. Estaremos
de vuelta pronto con otros temas estrictamente relacionados con la empresa familiar. Muchas gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y vuestra atención, y muchísimas gracias a nuestros ponentes invitados por una sesión tan interesante. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.